La Biblia Dios habla hoy. 1 de julio. Felicidad verdadera. Salmo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace, le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios, y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Tú eres mi hijo. Salmo 2. ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan, y juntos conspiran contra el Señor y su Rey escogido. Y gritan: vamos a quitarnos sus cadenas. Vamos a librarnos de sus ataduras. El Señor, el que reina en el cielo, se ríe de ellos. Luego, enojado, los asusta. Lleno de furor les dice: ya he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi monte santo. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y hasta el último rincón del mundo en propiedad. Y yo te los daré. Con cetro de hierro destruirás a los reyes. Los harás pedazos como a ollas de barro. Reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto. Aprendan bien esta lección. Adoren al Señor con alegría y reverencia. Inclínense ante el con temblor. No sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. Felices los que buscan protección en él. Oración pidiendo la ayuda del Señor. Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Salmo 3. Señor, muchos son mis enemigos. Muchos son los que se han puesto en contra mía. Muchos son los que dicen de mí: Dios no va a salvarlo. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector. Eres mi gloria. Eres quien me reanima. A gritos pido ayuda al Señor, y Él me contesta desde su monte santo. Me acuesto y duermo, y vuelvo a despertar, porque el Señor me da su apoyo. No me asusta ese enorme ejército que me rodea dispuesto a atacarme. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Tú golpeas en la cara a mis enemigos. Les romperás los dientes a los malvados. Tú, Señor, eres quien salva. Bendice, pues, a tu pueblo. Valor de los proverbios. Proverbios 1. Dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tienen como propósito comunicar sabiduría e instrucción. Ayudar a comprender palabras llenas de sentido. Adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio. Hacer sagaces a los jóvenes inexpertos. Y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente, los escucha. Y adquiere así más sabiduría y experiencia para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos y adivinanzas. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Consejos a los jóvenes. Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, pues serán para ti un bello adorno, como un collar o una corona. Si los pecadores quieren engañarte, no se lo permitas, hijo mío. Tal vez te digan: ven con nosotros. Por capricho tendremos una trampa para matar a algún inocente cuando pase. Nos tragaremos vivos a los hombres honrados.
como se traga la muerte a quienes caen en el sepulcro. Tendremos toda clase de riquezas. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven y comparte tu suerte con nosotros. Y comparte también nuestro fondo común. Pero no vayas con ellos, hijo mío. Aléjate de sus malos caminos. Pues tienen prisa por hacer lo malo. Tienen prisa por derramar sangre. Aunque no vale la pena tender una trampa. Si los pájaros pueden verla. Esos hombres se tienden la trampa a sí mismos. Y ponen su vida en peligro. Tal es el final de los ambiciosos. Su propia ambición los mata. Invitación de la sabiduría. Por calles y avenidas. La sabiduría hace oír su voz. Proclama sus palabras por las puertas. Por los puntos más concurridos de la ciudad. Jóvenes inexpertos, burlones y necios. ¿Hasta cuándo amarán la inexperiencia? Y hallarán placer en sus burlas. ¿Y desprecian el saber? Presten atención a mis correcciones. Y yo los colmaré de mi espíritu. Les daré a conocer mis pensamientos. Yo los he llamado, los he invitado a venir. Pero ustedes no han querido hacerme caso. Al contrario, han rechazado mis consejos. No han querido recibir mi corrección. Ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia. Ya me burlaré cuando estén muertos de miedo. Cuando venga sobre ustedes temores y problemas. Desesperación y angustia. Como un torbellino que todo lo destruye. Ese día me llamarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Pues desprecian la sabiduría. Y no quieren honrar al Señor. No desean recibir mis consejos. Desprecian mis correcciones. Pues sufrirán las consecuencias de su conducta. Quedarán hartos de sus malas intenciones. A los inexpertos los mata su falta de experiencia. Y a los necios los destruye su despreocupación. Pero el que me preste atención, vivirá en paz. Y sin temor de ningún peligro. Marcos 11. Dios habla hoy. Jesús entra en Jerusalén. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Fueron, pues, y encontraron el burro atado en la calle, junto a una puerta, y lo desataron. Algunos que estaban allí les preguntaron: ¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho, y los dejaron ir. Pusieron entonces sus capas sobre el burro, y se lo llevaron a Jesús. Y Jesús montó. Muchos tendían sus capas por el camino, y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás, gritaban: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos, porque ya era tarde. Jesús maldice la higuera sin fruto. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas, y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: Nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. Jesús purifica el templo. Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente, y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar, diciendo: En las Escrituras dice: Mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús,
porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Instrucción sobre la fe. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera, y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: Tengan fe en Dios. Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido, y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. La autoridad de Jesús. Después de esto regresaron a Jerusalén. Mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús les contestó: Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Contéstenme, y yo les diré con qué autoridad hago esto. Ellos se pusieron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir: entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Y cómo vamos a decir que lo enviaron los hombres? Tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: No lo sabemos. Entonces Jesús les contestó: Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. 1 de Reyes capítulo 1. Ancianidad de David. El rey David era ya anciano, de edad muy avanzada. Aunque lo cubrían y arropaban bien, no podía entrar en calor. Por esto, sus servidores le dijeron: debe buscarse para su majestad una muchacha soltera que le sirva y lo cuide, y que duerma con su majestad para que le dé calor. Buscaron una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel, y hallaron una que se llamaba Abisag, del pueblo de Sunem, la cual llevaron al rey. Abisag era muy hermosa, y cuidaba al rey y le servía, pero el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías se proclama rey. Entretanto, Adonías, hijo de David y de Agit, se levantó en armas y dijo que él sería rey. Se hizo de carros de combate, y de caballería, y de una guardia personal de 50 hombres. Su padre no lo había contrariado en toda su vida, ni le había preguntado por qué hacía lo que hacía. Adonías, que había nacido después de Absalón, era muy bien parecido. Había hecho un trato con Joab, el hijo de Zeruyá, y con el sacerdote Abiatar, los cuales le apoyaban. Pero ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joiada, ni el profeta Natán, ni Simí, hombre de confianza del rey, ni los mejores soldados de David estaban a favor de Adonías. Por aquel tiempo, Adonías preparó un banquete junto a la peña de Zoelec, que está cerca del manantial de Rogel. Mató ovejas y toros y los becerros más gordos, e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que estaban al servicio del rey, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los soldados de David, ni a su hermano Salomón. Entonces habló Natán con Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo: ¿No te has enterado de que Adonías, el hijo de Agit, se ha proclamado rey sin que lo sepa David, nuestro señor? Pues ven, que voy a darte un consejo para que puedas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y preséntate al rey David, y dile: Su majestad me había jurado que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad, y que subiría al trono, porque, entonces, ¿está reinando Adonías? Y mientras tú hablas con el rey, yo entraré y confirmaré tus palabras. Betsabé fue entonces a ver al rey a su habitación. El rey ya estaba muy anciano, y Abisag la sunamita lo atendía. Betsabé se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo con la frente, y el rey le preguntó: ¿Qué te pasa? Ella le respondió: Su majestad me juró por el Señor su Dios, que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad, y que subiría al trono. Pero sucede que Adonías se ha proclamado rey, y su majestad no lo sabe. Ha matado toros y becerros y muchas ovejas, y ha invitado a los hijos de su majestad, también ha invitado al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército,
pero no ha invitado a Salomón, servidor de su majestad. Ahora bien, señor, todo Israel está pendiente de que su majestad diga quién habrá de reinar después de su majestad. De lo contrario, cuando su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos condenados a muerte. Mientras ella hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, y se lo hicieron saber al rey. Cuando el profeta se presentó ante el rey, se inclinó delante de él hasta tocar el suelo con la frente, y le preguntó: ¿Ha ordenado su majestad que Adonías reine después de su majestad? Porque resulta que hoy ha bajado, ha matado toros y becerros y muchas ovejas, y ha convidado a los hijos de su majestad, a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y ahí están comiendo y bebiendo con él, y gritando: ¡Viva el rey Adonías! Sin embargo, no me han invitado a mí, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a Salomón, hijo de su majestad. ¿Acaso ha ordenado esto su majestad sin haber informado a este siervo suyo acerca de quién ocuparía el trono después de su majestad? David declara a Salomón sucesor suyo. El rey David ordenó entonces que llamaran a Betsabé. Al llegar Betsabé ante el rey, se quedó de pie delante de él. El rey hizo entonces el siguiente juramento: Juro por el Señor, que me ha librado de toda angustia, que lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel, te lo cumpliré hoy mismo. Tu hijo Salomón subirá al trono en mi lugar y reinará después de mí. Betsabé se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo con la frente, y exclamó: Viva para siempre mi señor, el rey David. Luego el rey David ordenó que llamaran al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Cuando estos se presentaron ante el rey, él les dijo: Háganse acompañar de los funcionarios del reino, monten a mi hijo Salomón en mi mula y llévenlo a Guión, y en cuanto el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagren como rey de Israel, toquen el cuerno de carnero y griten: ¡Viva el rey Salomón! Luego sírvanle de escolta, para que venga y se siente en mi trono y reine en mi lugar, pues he dispuesto que él sea el jefe de Israel y de Judá. Benaías, el hijo de Joiada, respondió al rey: Amén, y que así lo ordene el Señor, el Dios de su majestad. Y del mismo modo que el Señor ha estado con su majestad, así esté con Salomón, y haga que su reino sea mayor aún que el de su majestad, mi señor David. Luego el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos, fueron y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Guión. Allí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el cuerno con el aceite y consagró como rey a Salomón. A continuación tocaron el cuerno de carnero, y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Luego todos lo siguieron, tocando flautas. Era tal su alegría que parecía que la tierra se partía en dos por causa de sus voces. Adonías y todos sus invitados acababan de comer cuando oyeron el ruido. Al oír Joab el sonido del cuerno, comentó: ¿Por qué habrá tanto alboroto en la ciudad? Mientras él hablaba, llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonías le dijo: Entra, pues tú eres un hombre importante y debes traer buenas noticias. Jonatán respondió a Adonías: Al contrario. David, nuestro señor y rey, ha hecho rey a Salomón, y ha ordenado que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, así como Benaías, hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos, acompañen a Salomón, y ellos lo han montado en la mula del rey. Además, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han consagrado como rey en Guión, y han regresado de allí muy contentos. Por eso está alborotada la ciudad, y ese es el ruido que ustedes han escuchado. Además, Salomón ya ha tomado posesión del trono, y los funcionarios del rey David han ido a felicitarlo y a desearle que Dios haga prosperar a Salomón y extienda su dominio más que el suyo. Incluso el propio rey David se inclinó en su cama para adorar a Dios, y dijo: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que ha permitido hoy que un descendiente mío suba al trono, y que yo lo vea. Los invitados de Adonías se pusieron a temblar, luego se levantaron todos, y cada uno se fue por su lado. 50 Adonías, por su parte, por miedo a Salomón se levantó y se fue al santuario, y allí buscó refugio agarrándose a los cuernos del altar. Alguien fue a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de su majestad, y se ha refugiado en el altar. Pide que su majestad le jure ahora mismo que no lo va a matar. Salomón respondió:
Si se porta como un hombre de bien, no caerá al suelo ni un pelo de su cabeza, pero si se descubre alguna maldad en él, morirá. Enseguida Salomón mandó que lo retiraran del altar. Luego Adonías fue y se inclinó ante el rey Salomón, y éste le ordenó que se fuera a su casa. Oseas 4. Dios habla hoy. El pleito del Señor contra Israel. Israelitas, escuchen lo que dice el Señor. Él ha entablado un pleito contra los que viven en este país. Porque aquí ya no hay lealtad entre la gente, ni fidelidad ni conocimiento de Dios. Abundan en cambio el juramento falso y la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y la violencia. Y se comete homicidio tras homicidio. Por eso, el país está de luto. Se quedan sin fuerzas los que viven en él. Y con los animales salvajes y las aves. Mueren también los peces del mar. El Señor acusa a los sacerdotes. Dice el Señor: que nadie acuse ni reprenda a otro. Mi pleito es solo contra ti, sacerdote. Tú caerás en pleno día. Y por la noche. Caerá también contigo el profeta. Y a tu madre la destruiré. Mi pueblo no tiene conocimiento. Por eso has sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento. Yo te rechazo de mi sacerdocio. Puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios. Yo me olvidaré de tus descendientes. Cuantos más eran los sacerdotes, más pecaban contra mí. Por lo tanto, cambiaré su honra en afrenta. Viven del pecado de mi pueblo. Por eso anhelan que mi gente peque. Lo mismo al pueblo que a los sacerdotes. Los castigaré por su conducta. Puesto que han dejado de servir al Señor. Comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no tendrán hijos. La idolatría de Israel. La prostitución y el vino. Hacen perder el juicio. Mi pueblo consulta a sus ídolos de madera. Por medio de varas practica la adivinación. Dominado por la prostitución. Mi pueblo sigue caminos equivocados. Se prostituye apartándose de su Dios. En lo alto de los montes y sobre las colinas. Queman incienso y ofrecen sacrificios. Y también bajo la buena sombra. De los robles, los álamos y las encinas. Por eso se han prostituido las hijas de ustedes. Y sus nueras cometen adulterio. Pero yo no castigaré a sus hijas por su prostitución. Ni a sus nueras por sus adulterios. Porque ustedes mismos se van con prostitutas. Para ofrecer sacrificios, se juntan con mujeres que practican la prostitución como un culto. Y así se hunde un pueblo falto de inteligencia. Si tú, Israel, te prostituyes, que al menos Judá no peque. No vayan ustedes a Gilgal. Ni suban a Bet-Aven. Ni juren por la vida del Señor. Israel es rebelde. Como una novilla arisca. Y así, los cuidará el Señor en hermosos pastizales. Igual que si fueran corderitos. Efraín se ha entregado a la idolatría. Todos han caído como pandilla de borrachos. Una y otra vez se prostituyen. Y prefieren la vergüenza a la honra. Un viento se los llevará en sus alas. Y se avergonzarán de su idolatría. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl